Ok, entonces a partir de este momento vamos a empezar a grabar. Antes que nada, darles la bienvenida, buenas noches. Vamos a iniciar con el taller de desarrollo personal 2.0. Vamos a continuar lo que veníamos platicando la semana pasada, la sesión pasada. Y platicábamos un poquito acerca de lo que son los cambios. El día de hoy vamos a platicar un poco más, o vamos a ahondar el siguiente paso después de los cambios, que vendría siendo lo que denominamos las actitudes, ¿sí? Porque para bien o para mal, mis actitudes dicen mucho de lo que estoy avanzando en la vida y en mi negocio, hablando estrictamente de nuestro negocio Herbalife. Cuando hablamos de actitudes, ojo, no dije actitud, estoy hablando en plural, estoy hablando de actitudes, ¿sí? Cuando estamos hablando de actitudes, lo primero que tendríamos que estar preguntándonos, lo primero que tendríamos que estar razonando, cuestionando, analizando, evaluando, preguntando, ¿sí? Es qué son las actitudes. Porque hemos escuchado hablar de actitud, una sola, o un conjunto de ellas, pero casi siempre se habla de actitud. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que son las actitudes, que normalmente hablamos de actitudes positivas o negativas, buenas o malas, ¿sí? Hay un equilibrio, siempre se dice por ahí, que debe haber un balance, un equilibrio, que existe lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, ¿sí? Que tiene que haber el caos, tiene que haber la tranquilidad, ¿sí? Cuando hablamos de actitudes también llegamos a ese punto denominador, en donde hay actitudes que pudiesen parecer o pudiesen resultar positivas y pueden ser altamente productivas, y por el contrario pueden ser negativas o improductivas. Entonces, en general, sí, podemos decir que las actitudes son evaluaciones que tienen una función. Ojo, te repito, las actitudes, por regla general, podemos definirlas como evaluaciones que tienen una función. Esta función que nosotros perseguimos por medio de las diferentes actitudes que tenemos es conseguir conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de conseguir conocimiento, hay diversas áreas para buscar y encontrar el conocimiento. Hay libros, hay audios, hay videos, ¿sí? Hay experiencias, hay transmisión de datos, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de medios, de canales tan diversos para poder conseguir conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, ojo, no hablamos tanto de información. Son cosas un poquito diferentes, distintas, aunque están relacionadas. Pero no es lo mismo buscar información a conseguir conocimiento. Te hago un ejemplo. Normalmente los clientes, los potenciales clientes que llegan por primera vez a tu club, van a buscar información. Quieren conseguir información contigo, como asociado, acerca de para qué sirve el producto o por qué le estás ofreciendo este producto, cuál es la finalidad de tomar esta bebida que en forma de té, esta bebida en forma de como si fuese un agua, una bebida de sábila, y el batido, el licuado, la malteada, como le quieras llamar. Normalmente el consumidor, el cliente, lo primero que necesita conseguir es información. No llegan buscando conocimiento, ¿sí? Salvo que, como mencionábamos hace rato, tengan un poco de inclinación hacia el estudio de las cosas, entonces puede ser que busquen conocimiento. Pero de manera primordial, lo primero que se busca, ¿sí?, es información. Entonces te repito, las actitudes son evaluaciones que tienen como función conseguir el conocimiento, ¿sí? Y además las actitudes se pueden entender como un conocimiento social que está construido a partir de experiencias, creencias y sentimientos. Cuando hablamos de conocimiento social, ¿sí?, significa que es entender en dónde me rodeo, a través de quién recibo la información, ¿sí?, el medio de mi alrededor, mi círculo de influencia, ¿sí?, el medio que me rodea. Cuando hablamos de conocimiento social, y el conocimiento social, todo eso que yo voy obteniendo, ¿sí?, es en base, te repito, a experiencias, a creencias que puedo llegar a tener, sean buenas, sean malas, va a depender de muchas cosas, y de sentimientos, ¿sí? Entonces, las actitudes, los diferentes tipos de actitudes,
¿sí? Van un poquito más allá de simplemente la connotación positiva y negativa, ¿sí? Entonces, normalmente se dice, desde el estricto punto de vista psicológico, que las actitudes cuentan con 3 componentes. Cuando hablamos de componentes son elementos, ¿sí?, que pueden ser relevantes o no para conocer un poco más a detalle lo que vendrían siendo las actitudes. Entonces, estos elementos, ¿sí?, te decía yo, por un lado pueden ser las creencias, el tipo de creencias que tú puedes tener arraigado, ¿sí? Desde tu punto de vista pueden ser muy buenas, desde un punto de vista externo pueden ser no tan buenas, ¿sí? Obviamente hablábamos de los sentimientos, de la manera de sentir, ¿sí?, de arropar en un momento dado esas habilidades, esas estrategias, y de los comportamientos que en un momento dado podemos estar generando. Entonces, te repito una vez más, ¿sí?, las actitudes cuentan con 3 componentes: las creencias, los sentimientos y los comportamientos. Ahora, estos 3 componentes, ¿sí?, normalmente los entendemos como las respuestas que pueden dar a los estímulos, ¿sí?, que provocan las actitudes que tenemos, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tengo una actitud y como estímulo puedo tener, hablando de las creencias, yo tengo una actitud sobre ciertas creencias y puedo tener un estímulo que puede contravenir a mis creencias o no. Hacíamos un ejemplo en la sesión pasada. Le decía yo a una de las chicas, ¿sabes qué? Sin que pierdas tu fe, ¿qué pasaría si de momento dejaras de creer en una deidad, cualquiera que fuera? Entonces, ahí estamos hablando de creencias, y estamos hablando que puedo provocar un estímulo hacia la actitud que tú puedes tener hacia tu sistema de creencias, ¿sí? Porque puedo estar generando un estímulo y en respuesta tú me vas a generar, ¿sí?, un mensaje de acuerdo a tus características personalizadas y al tipo de conocimiento que puedas llegar a tener en esa área, acerca de por qué lo que yo te puedo estar diciendo acerca de tu sistema de creencias es erróneo, es incorrecto, o puede sembrar un paradigma positivo, ¿sí? Entonces, normalmente la gente debe de saber, nosotros como asociados necesitamos entender que las actitudes, haciendo un resumen para que sea un poquito menos complejo, ¿sí?, las actitudes son el cómo nos sentimos, el qué pensamos y la inclinación a actuar que adoptamos. ¿Qué significa el cómo nos sentimos? Hablando estrictamente de nuestro negocio, nos decía hace rato un poquito Dorita, tuve un encuentro con una persona que aparentemente estaba informada o semi-informada, tuvimos un intercambio de comunicación y al final se resolvió en algo en beneficio para ambas partes. Entonces, en ese momento la actitud que tengo es de satisfacción, ¿sí? Me estoy sintiendo satisfecho por el trabajo, la labor, la informativa en este momento que causé en el cliente, en el posible prospecto, ¿sí? Entonces, siguiendo el ejemplo, Dorita tiene un sistema de creencias, ¿sí?, o un sistema de pensamientos que ha ido forjando en los últimos tiempos, gracias a que se está informando, se está entrenando, ¿sí? Y la actitud, una vez que comparte esta información en lo que piensa, la lleva a actuar de una manera en donde adapta las necesidades del posible cliente o consumidor a las propias por medio de los pensamientos que tiene. Obviamente hablábamos de los sentimientos, de en un momento dado empatizar ciertas conductas, ciertos elementos, para que finalmente se logre llegar al objetivo, que es que la gente se dé la oportunidad de tomar el producto, que se dé la oportunidad de escuchar el mensaje
y por qué no, en un momento determinado se dé la oportunidad de ser un consumidor constante y frecuente. Entonces te repito, cuando hablamos de actitudes es la forma en cómo nos sentimos, cómo pensamos, ¿sí? En qué pensamos y cómo debiésemos adoptar, qué postura debemos adoptar a la hora de actuar. Entonces, te voy a dejar brevemente con este video, chécalo y ahorita te hago unas preguntas.